Hola, Hola, Katia, ¿cómo hola estás? Ale, ¿cómo estás? Qué delicia tenerte en este espacio. Hola a todos, ¿cómo están hoy? Hola. Eh, Silvia, como te conté, esta es nuestra comunidad FIGRI. FIGRI es Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, la Facultad de la Universidad Externada de Colombia. Silvia de Lucas nos acompaña hoy desde Argentina. La invitación es así de especial porque Silvia y yo nos conocemos a partir de una formación en LK, Movimiento Inteligente, que alguno de mis estudiantes ha practicado en mis clases. Y como el tema, ustedes ya saben, de estos lives míos, es la meditación, he encontrado los diferentes vínculos de la meditación y los diferentes temas, y este es uno más. Es decir, ¿cómo es que podríamos o podemos meditar en movimiento? Y para Así eso, es. entonces, aquí en este espacio vamos a hablar con Silvia, porque resulta que Silvia, además de ser maestra certificada en LK, pues también es profesora de yoga y muchísimas otras cosas. Entonces, le voy a ceder la palabra a Silvia para que se presente y nos cuente cómo está Argentina. Bueno, Argentina está fría. Estamos aquí en invierno, así que estamos con un poquito de frío, pero bueno, hoy tuvimos un día soleado maravilloso, así que fue homenaje a este encuentro, Ay, realmente. qué bien. Y bueno, sí, la verdad que un regalo maravilloso de la vida haberte conocido en la certificación de LK Movimiento Inteligente. Y bueno, yo hice un camino hace más de 12 años que vengo trabajando con todo tipo de terapias naturales, con el yoga, eh, con masaje sonoro armónico, con cuencos tibetanos. He buscado distintas aristas para llegar a la persona y proporcionarle el bienestar a través del cuerpo, cuidando el sistema nervioso, cuidando las emociones, ¿sí? Porque sabemos que todo está vinculado. Así que también estuve investigando y me fui formando como decodificadora y reprogramadora de la memoria celular. Soy reikista, bueno, algunas cosas. Y me he dedicado mucho a la meditación desde distintos ángulos, ¿no? Exactamente como tú te planteas, buscando también distintas alternativas. La búsqueda siempre fue brindar el servicio para que la persona se sienta bien y no todos vibramos igual, no todos tenemos el mismo temperamento, no todos tenemos la misma personalidad. Fui en la búsqueda de distintas puertas, ¿no? de entrada a ese acceso interno, a ese acceso a la propia esencia, a ese acceso íntimo con uno mismo. Así que así fue el caminito en estos más de 10 años. Buenísimo y claro, es como la búsqueda personal, ¿no? Yo creo que todos tenemos como el llamado, el momentico en que nos hacen la llamada, no necesariamente Sí. telefónica, pero sí la llamada que dice, hey, hay que mirarse, hay que introspectar y hay que aquietarse un poquito para Tal cual. saber quiénes somos y para dónde vamos, y definitivamente la meditación es una herramienta increíble. Sí. Preparando este live, me puse a recordar como desde qué momento mi inquietud por el tema de la meditación movimiento, y me dio risa descubrir que fue mucho antes de que yo realmente llegara a sentarme en flor de loto con los ojos Claro, cerrados, la espalda tal recta cual. y todo este cuento.
fue antes, como a los 25 años yo caí en cuenta que uno de los deportes que yo más he practicado, además estuve en equipo del colegio y haciendo competencias con los colegios y todo, fue la natación. Y yo me acuerdo que yo adoraba estos espacios donde yo nadaba de un lado hacia el otro, sintiendo el ruido y el sonido de mi respiración y ese momento como tan interno de estar con uno mismo. ¡Qué delicia! Y después más adelante me acuerdo que dije exactamente lo mismo que dicen todos mis alumnos, que es, no, Alex, yo estoy aquí porque es que yo creo que la meditación no es para mí, porque es que yo tengo pensamientos y yo soy muy activa o muy activo, entonces no me puedo quedar quieto. Yo creo que es un proceso por el que pasamos todos en algún momento. Yo creo que es un proceso por el que todos pasamos. Yo cuando comienzo a formarme como profesora de yoga, por supuesto que no es solamente un estudio, sino que hay toda una transformación interna. Empiezo a tener mucha curiosidad por la meditación, empiezo a participar y realmente me costaba muchísimo. Yo pasaba una mosca y estaba distraída, pasaba el ruido de un auto y ya me salía, entonces yo decía, esto no me sale, esto no es para mí, era para gente, no sé, más avanzada. Y tibetanos, monjes tibetanos. Claro, hasta llegué a pensar distintas opciones, que tenía que ser un monje del Tíbet y que si no, no tenía acceso, que me tenía que sacar un pasaje al Himalaya para poder sentarme allí, porque allí era el lugar donde se canalizaba esa energía, o sea, un poco exagerando, ¿no? Pero de verdad que en un momento, o sea, si bien siempre tuve la idea de viajar a la India y siempre fue un proyecto muy bonito, pero más allá del viaje turístico, sí que también fantaseó mi cabecita en esto de decir, quizás estando allá, ese entorno tan carismático, bueno, lo mejor. Y la verdad que luego con los años, muchos años de andar en esa búsqueda, fui entendiendo que en realidad no necesitaba un escenario perfecto. No necesitaba el Tíbet, no necesitaba la montaña. Es más, no necesitaba ese escenario que uno trata de recrear, como a veces hasta como dramatizando, si se quiere, ¿no? El decir, bueno, a ver, si pongo el saumerio con la luz, si cierro la ventana, no, ladro el perro, sueno el teléfono. O sea, como que siempre, hasta tratar de montar ese escenario perfecto, sentía que me costaba. Así que la búsqueda fue un poco mirando si me faltaban cosas de afuera, un poco mirando si era que yo no lo hacía bien, porque bueno, uno cuando está en la búsqueda va aprendiendo, va practicando, y yo siempre fui una persona muy activa, muy ardilla, por lo tanto también aquietar la mente en forma imperativa, darle la orden a mi mente de que se quede quieta, siempre me la disparó más, ¿no? O sea, ya es parte de mi personalidad. Y cuando tú más te pones con la mente en forma de orden, de que quieres que se quede quieta, que se tranquilice, es como prenderle una mecha a una bomba, ¿no? Sabemos que de ahí en más no te puedes quedar quieta, te pica algo, te molesta la ropa, la colchoneta que se te dobla, o sea, empiezas a tener un montón de inconvenientes físicos que no es más que la mente que trata de llevarte a todas las cuestiones sensoriales que puede para sacarte de esa conexión contigo misma. Total. Entonces, es muy difícil buscar ese escenario como única alternativa. Tal cual. Imagínate que el primer libro que me compré para mirar qué alternativas tenía yo en la meditación se llamó Meditación para gente ocupada. Y me lo leí y ahí pude entender que yo podía meditar caminando, podía meditar haciendo spinning, podía meditar subiendo la montaña, podía meditar haciendo la rueda al parque, bueno, en fin,
Y eso cambió mi perspectiva, ¿no? Por eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? Es tan rígido de pronto el concepto que trajimos de Oriente a Occidente en algún momento que no nos aplica. Estoy teniendo un problema aquí que se me apaga la pantalla. ¿Tú ves que se oscurece la pantalla? Ah, ok, No. bueno. Pero es que no sé si tengo que hacer algo porque creo que tengo eso de que la pantalla se apaga al minuto. Sí, y no sé si entro a moverlo se me va a ir la comunicación, entonces no. No, aquí estamos y te veo todo el tiempo. Ok, perfecto. Entonces, entonces nada, son muchas alternativas. Y unas de esas clarísimamente las da el yoga, las da el EK, las da el Qigong, el Tai Chi, y simplemente lo que hacemos siempre, ¿no? Salir a caminar como enfocando la mente. Yo creo que el enfoque de la mente es una de las claves, pero sobre todo si, como dijimos antes, no se la obliga, ¿no? Entonces, yo descubrí que a través del movimiento no obligaba a la mente a estar en mí. Entonces, me resultó muy interesante y de más fácil acceso. Creo que lo más difícil es quebrar ese patrón cultural, como tú dices, que tenemos aprendido, de que tiene que ser de esa manera, tiene que ser en postura de loto, bien sentaditos, bien quietitos, con un hermoso mudra en las manos, y que no nos podemos salir de ahí. Y ese es el gran error, ¿no? Porque querer sostener esa estructura, en verdad, nos representa una dificultad en lo cotidiano. Nosotros, los hogareños, la gente normal, el común de la gente, no siempre accedemos del mismo modo, ¿no? Yo puedo querer ir a la playa andando en bicicleta con el aire en la cara, y puedo querer ir a la playa en un auto. A la playa voy a llegar de las dos formas, porque hay distintos métodos para llegar, pero no hay una correcta y una incorrecta. O sea, yo puedo llegar igual a esa meta, pero va a haber una que va a sintonizar más con mi vibración. Entonces, quizás la bicicleta con el aire en la cara, y estoy pedaleando, y me estoy moviendo, y quizás para otros sea mejor sentarse en el auto y necesito llegar a la playa. Entonces, yo creo que las alternativas son muchas, hay que estar abierto a encontrarlas, y en mi caso, Movimiento Inteligente fue el portal que desde el movimiento me permitió meditar en verdad, ¿no? O sea, la quietud, la postura del loto me lo ha permitido después de mucho hasta esfuerzo, podría decir, ¿no? Claro. En esto de querer hacerlo del modo convencional. Es una disciplina, y es una disciplina seria, y mantenerse en esa posición durante, bueno, no sé, mucha gente llega 15 minutos, 20 minutos, otros 3 horas, 4 horas, yo voy en 2, pero eso es un ejercicio físico y mental, ¿no? O sea, es de mantenerte con la espalda recta en posición de loto durante 2 horas, sin que sientas que tienes que levantarte, moverte, o en fin. Lleva a un esfuerzo. Y de pronto, bueno, encontré que en el movimiento lento, en el movimiento suave, se lograba una comunicación interna. Yo lograba sentirme, mirarme de una manera que podía conectar con esos sonidos internos, con esos ritmos propios. Entonces podía de esa manera acercarme a ese silencio interior, ¿no? Que es a donde nos lleva la meditación. Y entender que podía salir de esa estructura cultural a la que yo me había apegado durante muchos años, porque era como la única que yo consideraba correcta, ¿no? Y está bueno poder entender que desde ese movimiento, con respeto y con amor hacia uno mismo, porque creo que el secreto está ahí, ¿no? En que esos movimientos que uno haga para meditar sean con amor y respeto hacia uno mismo, ¿no? Creo que un poquito es
el disparador para que la meditación tenga lugar. Así como cuando nos sentamos en loto y ponemos la música y el saumerio y nadie molesta y suena el teléfono y no suena el timbre y el perro no pide salir y nadie interrumpe y puedo hacer ese silencio, ese momento que me dedico lo hago infinito hacia mí misma, y del mismo modo cuando lo hago en movimiento es una opción que lo hago amorosamente hacia mí. Yo creo que eso es lo que todos tenemos que tener en claro, ¿no? Ese trato amoroso hacia uno mismo. Y ese trato amoroso yo creo que yo lo definiría, no sé si tú también lo definiría como un espacio que es mío y que yo estoy conmigo mismo. O sea, no es lo mismo salir con una compañera, un compañero, sino el tema es cómo yo voy saliendo a caminar y me meto en ese ritmo de cómo se mueven mis piernas, cómo se balancean los brazos, y cómo se mueven los hombros, y esta sensación muy consciente del movimiento. Digamos, ese es en el ejemplo más claro, caminando, digamos, pero en el yoga, por ejemplo, no la vinyasa, clarísimamente, tú y yo sabemos que la vinyasa no nos lleva al trance, nos lleva a la exigencia física. Exacto. A mí me fascina vinyasa, pero me lleva a estar muy atenta al movimiento. Sí. Partimos de la base de que yoga es unión, ¿verdad? Y entonces es la unión del cuerpo y de la mente, que en el momento de hacer una asana estamos ahí con toda la presencia, ¿sí? Pero sea vinyasa, donde hay una transición casi danzada, ¿no? Fluir de una postura a la otra es tan bello, porque realmente es bellísimo. Sí, esa es muy lindo. que nos genera momentos fríos, que nos genera la atención a trabajar una lateralidad o la otra, nos lleva afuera. Sí, y es ese dinamismo que tiene, que es maravillosísimo, porque energéticamente llenar el tanque de combustible, ¿no? Porque es así hacer una sí, quedas súper energita. Quedas con energía elevadísima, pero no me permite meditar. Ok. Y en cambio, dale. Dime. En cambio, en estas horas de yoga que son pausadas, que requieren un tiempo, que estamos esperando, digamos que nos ayudan mucho, ¿no? Totalmente. Cuando hacemos clases de yoga, donde hacemos una pausa, con esa observancia interna, yo siempre le digo a mis alumnas que lo importante es tanto la pausa como el asana en sí. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ese espacio que lleva, no sé, segundos, unos escasos minutos de pausa para poder sentir esa postura que estoy manteniendo, ¿no? Porque hay dos momentos de pausa importantes en una clase de yoga, que es el sostener la postura y la pausa al terminar de hacer la postura. Entonces hay dos lecturas del cuerpo sobre cada asana. Entonces, hago el asana, en el mantener esa postura hay una observancia importante, y luego cuando la termino nuevamente hay un observar y leer qué pasó en el cuerpo. Entonces, por supuesto que también ayuda. Es un movimiento donde le está dando la mano a la lentitud, ¿no? Y a la suavidad. La suavidad y la lentitud en estos procesos es muy interesante. Fíjate sí. Fíjate que ahí lo que estás diciendo de la lentitud, ¿no? Porque estoy pensando como en las características de la meditación en movimiento, ¿no? Y estaba pensando en el Tai Chi y en el Qigong, que yo he practicado muy por encima, no he estado, diría que tomé unas clases de uno y otras clases de otro, pero esta danza también, ¿no? De cada movimiento, de cada torsión del talón, cuando uno va a voltear, por ejemplo, haciendo el tai chi o cosas así, Sí. son preciosas porque es el estar con
todo el tiempo en el baile de muy, muy lento, ¿no? Muy pausado, con una respiración muy tranquila que nos lleva a estar como y sentir otras cosas diferentes. Yo no sé si tú has practicado eso, pero definitivamente lo más cercano a eso creo que fue LK, ¿no? A mí también. He practicado Tai Chi también, así que he pasado por todas las experiencias. Bien. Tenemos muchas cosas en común. Creo que son distintos grados de conexión, ¿verdad? En el Tai Chi hay un proceso también de observancia interna, ¿no? Porque yo creo que cada una de estas disciplinas de algún modo te permite imaginar como que te recorres por dentro, ¿no? Como que te dibujas, te pintas, te acaricias por dentro, y cada una con su estilo. En la práctica de Chi hay una cuestión también como coreográfica, ¿no? Que también, a pesar de la lentitud, hay que respetar ciertos movimientos que al menos me llevaban a tener que prestar como en viñaza la atención al afuera, ¿no? A cómo lo estoy haciendo, si no me olvido de, no sé, de mover la mano, o si no me olvido de, quizás porque no lo practiqué mucho tiempo, ¿no? Porque como todo, no todo es o sea, acá no hay una receta. Acá no es que la receta sea la misma para Alexandra, para Silvia. No, acá cada uno va a vibrar y a sintonizar más con una forma. Claro. En el caso del Tai Chi, a mí me pasó en lo personal que no tanto a mí como el yoga integral, el hatha yoga. Entonces, creo que también hay una cuestión de gustos, de preferencias, claro, en movimientos. Como nosotros estamos vibrando, y aunque estemos así sentados bien quietitos, en nosotros hay infinidad de movimientos dentro de cada célula, esa vibración tiene que sí o sí sintonizar con el afuera. Si de pronto pasa por acá un avión volando, ¿no? Y sus motores hacen mucho ruido, es muy probable que vibre alguna ventana de la casa. Pero a lo mejor vibra una y no vibran dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vibración de ese motor sintonizó con una ventana, pero no con la otra. Esto es lo mismo. O sea, yo creo que el secreto está en encontrar el movimiento en lentitud que nos permite abordarnos en ese silencio interno, en esa lectura interna del movimiento. Si yo estoy acostada en la colchoneta y me giro y observo cómo se mueve la columna y siento y me meto ahí a navegarme, a imaginar cómo una vértebra gira sobre la otra, es magia. O sea, es conectarte internamente de una forma que hasta cuesta explicarlo, ¿no? Yo creo que hay que sentirlo. A veces yo digo, ay, peco de exagerada, ¿no? A lo mejor a la escucha del otro, pero en verdad que cuando uno lo siente, es como tú dices, es delicioso. Es delicioso estar con uno. Digamos que una de las consecuencias de hacer con tanta entrega LK, que además para los que no saben se llama LK Movimiento Inteligente, es una técnica de conciencia corporal basada en el método Feldenkrais que creó el Moshe Feldenkrais, un señor que fue pues muy prolífico y muy inteligente al darse cuenta de todas estas conexiones que tenemos con el cuerpo y con las emociones. Para mí uno de los descubrimientos así como que me impactaron cuando empecé a hacer EK es que en algunas sesiones era tan profunda mi conexión conmigo misma y como el trance en que estaba que podía tener, por ejemplo, llanto. O sea, una cosa bien interesante allí. Ahora, digamos que, por ejemplo, eso es diferente a las meditaciones caminando que he podido experimentar en los talleres que yo dispensa, que básicamente él no, digamos que es diferente, en sus talleres hacemos varios tipos de meditación, pero esta de caminando es que siempre estamos o en un parque o en la playa,
algo así, un espacio amplio donde no hay como riesgos de que te va a tropezar o alguna cosa, Claro, porque claro, no tienes que realmente estar en estado de alerta, porque eso es lo exacto, importante. eso, y tenemos mucha gente que nos está vigilando y está Claro, mirando que estemos a salvo, digamos, y nos conectamos con audífonos a una meditación que él ya tiene preparada, es una grabación claro. de 1 hora, hora y media, en la que va caminando por el parque o la playa hacia un lado y hacia el otro con diferentes estados, entonces en un momento paramos, cerramos los ojos, después abre los ojos, camina, mira al horizonte y así sucesivamente. Y claro, una cantidad de cosas que dice la meditación guiada, que es súper interesante, que es otra forma de entrar como en ese trance, ¿no? Es otra forma de hacer meditación en Yo movimiento. cuando en verdad nunca pensé que iba a poder meditar en movimiento. Yo en realidad lo que llegué a pensar en un momento es, bueno, yo no voy a poder, evidentemente si me quedo quieta es muy difícil. Empecé a tomar las sesiones de movimiento inteligente cuando empezamos a formar. Eh, de pronto me descubrí en la colchoneta conectada de una manera tan intensa con mi esencia, con ese silencio interno, y me di cuenta que era como que lo de afuera no estaba. Y dije, wow, en definitiva Sí. es lo que he logrado mis mejores meditaciones, y fue con menos esfuerzo. Sí, sí, Y no sí. querer levantarme de la colchoneta para no abandonar esa sensación. Sería como el no querer a la meditación tradicional Exacto. sentada en el auto, ¿no? O sea, es exactamente el mismo grado de trance, ¿no? De ese estado tan especial que logra, pero lográndolo en movimiento y en la colchoneta. Es maravillosa esa sensación. Es un regalo. Es un regalo precioso. Y tú dijiste una cosa que me pareció espectacular al inicio, que fue, con esto logras no obligar a la mente a que se aquiete, sino que la mente y el cuerpo van como alineándose de una forma natural. La mente siempre quiere acompañar al cuerpo y el cuerpo siempre quiere acompañar a la mente. Son dos compañeros muy entre sí, pero a la vez a veces se ponen riesgosos, ¿sí? Porque si el cuerpo está hiperactivo, la mente naturalmente se pone hiperactiva. Entonces nos dispara pensamientos todo el tiempo. Si el cuerpo empieza a bajar su velocidad de movimiento, si el cuerpo empieza a manejarse con otra lentitud, la mente, por querer acompañarlo y no estar obligada, naturalmente baja su demanda. Y cuando el movimiento inteligente, ese gradual de lentitud, de suavidad, que es uno de los lineamientos que más trabajamos, ese desarrollo ese desarrollo de la conciencia, el tener la conciencia en la presencia, ¿no? De estar en nosotros mismos, sin querer se produce ese paso a un estado más intenso de profundidad. Es sin querer. Te das cuenta cuando estás ahí, en que decís, wow, qué bueno. Sí. Imagínate entonces hacer LK o algún tipo de meditación de movimiento y después sentarse a meditar. Claro. Es la combinación perfecta. Perfecta, porque sí, de hecho, cuando uno termina una sesión de LK, uno es como que se sienta o se para. A mí me fascina la cara de mis alumnos cuando terminan la sesión. Lo dice todo, no hace falta que te pongan palabras. Yo siempre les pregunto, ¿están bien? ¿Cómo están? Y yo ya están. Yo se los pregunto para que lo verbalicen y se escuchen, pero a mí la cara me lo dice. Es esa sensación de bajé la ansiedad, estuve conmigo, me pude reconocer. Se producen tantas cosas en ese espacio interno, tantas cosas, que cuando se sientan o cuando abren los ojos y les digo que den unos pasos y que observen cómo caminan,
ya se levantan y caminan de otra manera porque se están sintiendo, se están observando y cómo se mueven los hombros y cómo se mueve la columna y qué pasa con las caderas. Y es navegar en un silencio que no dejan de estar en sí mismas. A pesar de que yo les pregunte cómo están, es un estado en el que se puede permanecer incluso un rato interesante. Para mí es un estado de contento profundo. Exacto, exacto. Que es un contento como muy privado a la vez. Sí, es muy íntimo, no es la carcajada, no es la risa, es No, este contento, satisfacción total, es un interna. placer, sí, Sí, es un sí, placer en el corazón, es un placer de reencuentro, sí. ¿no?